para intentar transmitirles algunas de nuestros recorridos en el museo en relación a este cambio de paradigma. Quisiera comentarles un juego que hicimos con todas las palabras que se nos ocurrieron y se nos asociaron con la idea de guía, un juego como el juego del diccionario, un juego como un retrato chino, si el guía fuera un objeto que sería, etcétera, etcétera. Así armamos una especie de diccionario que es lo que quiero transmitirles. Antes de eso, contarles que en este nuevo paradigma los guías son profesionales de la educación. Ser profesional de la educación significa una responsabilidad y una formación. Y en este caso, entre la responsabilidad y la formación, todo el saber y experiencia que es adquirido por los guías en su tarea cotidiana de estar en contacto con el público es una fuente imprescindible e inagotable a la hora de la elaboración de nuevas exposiciones. Todo esto que refuerza la idea de que los departamentos o los servicios, todo lo que se llama hoy en día educación y acción cultural, tiene una función mucho más importante que la que antes tenían los museos, que era una función residual, y al final de que ya más o menos casi todo estaba hecho, aparecían los que tenían que ocuparse de elaborar las guías o los materiales. En nuestro museo, y por suerte en varios museos también, los guías o los monitores o los coordinadores, o ahora vamos a ver todos los modos que pueden ser denominados, cumplen muchas más funciones. Comencemos entonces por nuestro diccionario. En principio, para ser guía, te tiene que gustar caminar por todos los pasillos, laberintos del museo, imaginar y conversar. Veamos entonces con la letra A. Con la letra A aparecieron acomodadores de ideas, acróbatas de la imaginación, animadores pedagógicos, agitadores culturales, amigos educativos y anfitriones. En relación a los acomodadores en el diccionario dice que son las personas que indican a los concurrentes los sitios que deben ocupar. Los acróbatas, aquellos que suben a lo alto, que van muy por lo bajo, que hacen habilidades en trapecios, cuerdas flojas, en espectáculos públicos. Retenemos entonces esta idea de indicar a los concurrentes algo del lugar que tienen que tener en espectáculos públicos. Los animadores presentan y amenizan con ademanes o movimientos. Los agitadores culturales agitan los ánimos para provocar cambios. Los amigos son aquellos que gustan mucho de algo, que tienen un tratamiento afectuoso aunque no siempre sea correlativo a una amistad. Y los anfitriones son aquellos que reciben en su sede a invitados o visitantes. Vemos entonces que con la letra A hay una idea de juego, de circo, de recepción, de amistad. Pasemos a la C. Caminadores y caminantes, comunicadores, conectores, compositores y conversadores. Antes dije que para ser guía a uno le tiene que gustar caminar, le tiene que gustar trasladar, y en ese trasladarse y caminar, conducir a otros, guiar a otros, orientar a otros. Entonces los caminadores y caminantes son los que van de viaje, van de un lugar a otro, siguen un curso, llegan a una meta. Los comunicadores son aquellos que se consideran personas capacitadas para sintonizar con muchos otros. Los conectores son elementos que ponen en conexión distintas partes de un texto. Los compositores son aquellos que desarrollan un tema dado, que ajustan algo entre dos o más personas, que agrupan figuras y accesorios para tener un mejor efecto de aquello que quieren representar. Los conversadores son aquellos que hacen amena una conversación. Con la D apareció despertadores de ideas, aquellos que aquel estímulo, aquel aviso que reanima o despierta. Y acá la figura del coordinador, del guía, del orientador es clave, porque nosotros queremos que cuando nuestros visitantes se vayan de nuestros museos, se vayan distintos de cómo entraron. Alguna idea se haya despertado, alguna idea se haya desacomodado. Con la E, por supuesto, educadores, equipo, exponentes, expositores. Con la F, facilitadores.
Bueno, educadores en el diccionario tiene una función, que es esta función en realidad que cuando buscamos reemplazos a la palabra guía lo que queremos es sacarle como ese camino, ¿sí? Como si orientar a alguien nos diera como, nos preocupara, nos diera un poquito de culpa, le quitáramos libertad. Sin embargo, nos parece que justamente esa es, o sea, por eso es una palabra que sigue resistiendo, o sea que no puede ser tan sencillamente cambiada. Educador también habla de dirigir, de encaminar, de dar preceptos, ejercicios, ejemplos, y también habla de afinar los sentidos, y esta es una acepción que nos interesa mucho. Equipo. Equipo es un grupo de personas organizado para hacer algo determinado. Los guías, para realmente funcionar bien con la institución, tienen que constituirse en un equipo de trabajo. Si no, es una función muy solitaria, muy aburrida por lo repetida y que fácilmente llega al cansancio. El único modo que uno tiene de aprovechar esas reiteraciones y repeticiones de un guión o de un libreto, una visita guiada, es que luego todo lo diferente que pasa en cada una de las situaciones de visita pueda ser retrabajado, sea base para discusiones, para elaborar nuevos materiales. En el caso de exponentes o expositores, todo lo que los guías hacen al presentar una temática que probablemente el visitante no conozca, hablar de algo para darlo a conocer. En el caso, digamos, el exponente también tiene que ver con la exposición, con las cuestiones de la fotografía, que en un papel la acción de la luz haga una impresión, y esto también es una buena metáfora para esta idea. Facilitadores porque hacen fácil o posible la ejecución de algo, porque hay una traducción en la tarea que realiza el guía de ese guión narrativo del museo a ese guión de visita para ese público en particular. Y llegamos a la G, llegamos a la guía. Guía es la única palabra del diccionario, en el diccionario de la Real Academia Española, donde se menciona la palabra museo. Todas las otras palabras que nombré, que aparecieron en este juego que hicimos del diccionario, no tienen ninguna correlación con museo, o sea, podemos aprovecharlas. Guía es la única que sí. Nuevamente dice que encamina, conduce, enseña a otro el camino, señala una dirección, hace que no se desplace de un lugar. Guía tiene como estas dos acepciones. Tiene esta acepción más dura que tiene que ver con piezas de artefactos o de objetos. Piezas que hacen que el movimiento de una pieza no se deslice para otro lado, que se mantenga quieta. Y otra acepción, la que tiene que ver con la relación con las personas, que es una acepción mucho más, que es menos rígida. En este caso, cuando llegamos a la definición propiamente de la palabra guía vinculada a museo, el diccionario dice: persona autorizada para acompañar a los visitantes de un museo y darles información sobre los objetos expuestos. Sigamos con las letras. Intérpretes, con la I. Intérpretes, imaginar, iluminar. Intérpretes de la conciencia colectiva salió en nuestro juego. En este sentido, lo que dije antes, cuando uno es guía, y es guía con pasión y con fervor, y a la vez que guía retiene lo que los visitantes preguntan, y a la vez que guía ve lo que pasa, puede ir formándose muchas ideas acerca de lo que ese tema, lo que esa exposición provoca en visitantes de distintas edades, en visitantes de distinto tipo de grupos, escolares, familiares, etc. Entonces, este tema de poder traducir esta conciencia acerca de ese tema para, por ejemplo, mejorar las preguntas que uno organiza en una visita o mejorar los materiales que se decide armar como complemento de la visita, esta información es fundamental. Imaginar, representar idealmente algo, inventarlo. Para ser guía hay que ser muy imaginativo, por eso decíamos antes que hacía falta caminar, imaginar y conversar.
muy imaginativo para poder desplegar en esa tarea que tiene algo de repetición, muchas cuotas de imaginación, para que entonces esa repetición no se vuelva en contra, sino a favor. Imaginar también quiere decir formar nuevas ideas, nuevos proyectos. Iluminar tiene que ver con ilustrar el entendimiento, conciencias o estudios. Y acá pensamos en esta idea de la iluminación, de hacer que el otro, que tenga así como provocar destellos de verdad, desconcertar, hacer volver a mirar aquello que dábamos por sabido y en realidad con alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna disposición museográfica se nos aparece como nuevo. Y esa también es función del guía, tal vez hacer ver eso, indicar que eso está ahí y dejar luego que el visitante siga su recorrido en su laberinto. Juglar, porque hay algo de chiste, porque hay algo de picardía, porque hay algo de juegos, de poesía, de trovador. Malabarista, persona que hace juegos malabares. Los malabares son combinaciones artificiosas de conceptos con las que se pretende deslumbrar al público. Muchos de nosotros recordamos visitas a museos con visitas guiadas y lo que hace la diferencia entre un guía y otro es esa capacidad de conmovernos, esa capacidad de estar frente a alguien para quien en ese momento nosotros somos el público como elegido y entonces por ahí uno ve esos despliegues de conceptos. También uno puede ver, digamos, una máquina de repetir y entonces no ve ningún despliegue. Esa no será una experiencia memorable. Seguimos con la M, mediadores. Esta palabra que está muy utilizada, sin embargo, en el diccionario, habla de que mediar es colaborar a solucionar un litigio entre partes opuestas. Nos preguntamos por qué esta palabra había avanzado tanto a la cuestión del reemplazo, digamos, en algunas situaciones de la palabra guía. No tuvimos respuesta. Seguimos pensando. Los guías son memoriosos porque en el caso de los museos históricos ponen nuevamente al pasado en el presente. Recuerdan, ayudan a recordar. Y además porque también tienen que recordar mucha información. Monitor, persona que guía, nuevamente la idea de guía, persona que guía el aprendizaje deportivo cultural de otros. Narrador, con N, el que cuenta una historia, una idea. Hay mucho de narrador, hay mucho de transmitir la narrativa de la exposición y de combinarla con la narrativa de los visitantes. Orientador, nuevamente, dirige, encamina a alguien hacia un lugar determinado. Creo que lo que no tenemos que tener, así como prurito vergüenza, es que nosotros tenemos objetivos, tenemos fines. Si tenemos objetivos, si tenemos fines, si somos guías, queremos que ese público o ese grupo camine hacia ese objetivo que nos trazamos en la visita. Me parece que hay algo de que es como que está mal conducir al otro. Me parece que si uno es honesto y conduce porque esa es su tarea y esa es la misión del museo y el museo tiene una misión educadora, bueno, los guías son como los que hacen esa tarea y que no hay que sentir que la palabra guía es una palabra, digamos, como autoritaria. Creo que eso es lo que hay que despejar. Con P, pedagogos, presentadores, pedagogos porque instruyen y educan a niños y a jóvenes, y nuevamente porque dicen lo que hay que hacer o a dónde hay que ir. Y esto es lo que se repite en todas estas palabras, el decir y el llevar a otros hasta un lugar al que hay que ir. Y esa es, de algún modo, la tarea de la educación. Presentadores, manifiestan algo, lo ponen en presencia de otros, aparecerse, mostrarse. Relator, en la misma línea que narrador, refieren hechos, cuentan. Representante, acá tiene que ver esta idea de representar a la comunidad o al visitante como en sus ideas y en lo que uno va cuando trabaja como guía recabando esa información que es tan útil a quienes coordinan los departamentos o servicios educativos. Servicio, servidor educativo. Acá, digamos, hay una doble definición. Por un lado, lo que es la organización, el servicio mismo, y por otro lado, la actividad
de servir a otro, de servir con una actividad que satisface una necesidad de la comunidad. Con T, traductor, expresar en una lengua aquello complicado que tenemos de explicar, de interpretar. Transformador, hacer cambiar de forma a alguien o algo. Para terminar este recorrido por algunas letras del abecedario, no estuvieron todas, quisiera traer la metáfora del trompo. Al ponerse en movimiento, la educación en los museos produce dispositivos para sorprender, maravillar, despertar curiosidad, iluminar e investigar significados. También para dinamizar e incluir el cuerpo, comprender diversidades en contextos específicos, producir nuevos conceptos, percepciones, emociones, imágenes y sensaciones. Y además vincular y formar a las comunidades en la producción y en el uso de su acervo patrimonial. Esta tarea, que es como la tarea gruesa del museo, en cada una de las visitas guiadas produce algún efecto y algún efecto. Efectos y afectos. En esos niños que nosotros queremos que puedan escribir algún día sus propios textos, sus propias narraciones acerca de la historia, los objetos o las experiencias que nuestros museos intentan contarles. Muchas gracias y espero que esto sirva para seguir ampliando este diccionario con nuevas acepciones y nuevas ideas acerca del rol de los guías. Hasta luego. La educación significa una responsabilidad y una formación. Y en este caso, entre la responsabilidad y la formación, todo el saber y experiencia que es adquirido por los guías en su tarea cotidiana de estar en contacto con el público es una fuente imprescindible e inagotable a la hora de la elaboración de nuevas exposiciones. Todo esto que refuerza la idea de que los departamentos, o ahora vamos a ver todos los modos que pueden ser denominados, cumplen muchas más funciones. Comencemos entonces por nuestro diccionario. En principio, para ser guía, te tiene que gustar caminar por todos los pasillos, laberintos del museo, imaginar y conversar. Veamos entonces con la letra A. Con la letra A aparecieron acomodadores de ideas, acróbatas de la imaginación, para intentar transmitirles algunas de nuestros recorridos en el museo en relación a este cambio de paradigma. Quisiera comentarles un juego que hicimos con todas las palabras que se nos ocurrieron y se nos asociaron con la idea de guía, un juego como el juego del diccionario, un juego como un retrato chino, si el guía fuera un objeto que sería, etcétera, etcétera. Así armamos una especie de diccionario que es lo que quiero transmitirles. Antes de eso, contarles que en este nuevo paradigma los guías son profesionales de la educación. Ser profesional son los servicios, todo lo que se llama hoy en día educación y acción cultural, tiene una función mucho más importante que la que antes tenían los museos, que era una función residual, y al final de que ya más o menos casi todo estaba hecho, aparecían los que tenían que ocuparse de elaborar las guías o los materiales. En nuestro museo, y por suerte en varios museos también, los guías o los monitores o los coordinadores